Mi hermano me pidió engañar a nuestros padres para robarles $50, pero cuando papá descubrió la verdad, lo desheredó y ahora trabaja para mí como mi empleado durante 2 años o pierde todo para siempre. Tengo 28 años, trabajo en logística y acabo de arrancar mi propio negocio de envíos, y lo que pasó hace unos meses con mi hermano mayor básicamente explotó nuestra familia, de una manera que nunca pensé que fuera posible. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mi hermano Kenneth se casó hace como 5 años con Heather, porque ahí fue cuando todo empezó a cambiar, aunque en ese momento ninguno de nosotros lo vio venir. O sea, pensábamos que era normal que un tipo recién casado quisiera pasar tiempo con su esposa y su nueva familia política, ¿no? Kenneth tiene 30 años, 2 años mayor que yo, y crecimos bastante unidos, la verdad. Nuestro papá, Raymond, fue cirujano cardíaco hasta que se retiró hace unos años, y mi mamá, Carol, era periodista antes de dejar su carrera para criarnos. Vivíamos bien, muy bien de hecho, y siempre supimos que éramos afortunados, pero nuestros padres nunca nos malcriaron. O sea, papá siempre decía que el dinero se gana con trabajo duro, y que él no iba a criar a 2 hijos inútiles, que solo esperaran su herencia. Kenneth y yo éramos cercanos de niños, hacíamos todo juntos, deportes, videojuegos, todo eso, y honestamente pensé que así sería siempre. Pero entonces conoció a Heather cuando él tenía 25 años. Ella tenía 24 en ese momento, trabajaba en marketing o algo así, y desde el principio me di cuenta de que había algo raro en ella, tipo esta obsesión con las apariencias y con las cosas materiales que me hacía sentir incómodo. Recuerdo la primera cena familiar cuando la trajo a casa, y ella no paraba de preguntar sobre la casa de mis papás. ¿Cuánto costaba? Si el arte en las paredes era original, ese tipo de cosas que simplemente no se preguntan, ¿sabes? Pero Kenneth estaba enamorado, o lo que fuera, y se casaron como al año de estar juntos. Después de la boda, las cosas cambiaron gradualmente. Al principio eran pequeñas cosas. Tipo Kenneth no venía a las cenas familiares los domingos porque Heather tenía planes con su familia o cancelaba salidas conmigo porque su suegra necesitaba ayuda con algo. Luego empezó a faltar a cumpleaños, aniversarios, ese tipo de eventos que antes nunca se perdía. Mi mamá lloraba a veces. Yo la escuchaba hablando con papá en la noche, diciendo que sentía que había perdido a su hijo, y papá intentaba calmarla diciendo que era una fase, que Kenneth volvería cuando se le pasara la luna de miel. Pero no volvió. Pasaron los años, y cada vez lo veíamos menos. Cuando lo veíamos, Heather siempre estaba ahí, controlando la conversación, hablando sobre su familia, sobre cuánto dinero ganaba el papá de ella, comparando todo con nosotros de una manera súper incómoda. Kenneth se fue transformando en otra persona. Empezó a hablar diferente, a actuar diferente, tipo más presumido, y a la vez más distante. Dejó de llamarme, dejó de responder mis mensajes más allá de un OK o un emoji. Fue doloroso, no voy a mentir, porque básicamente perdí a mi hermano y no entendía por qué. Mientras tanto yo seguía con mi vida. Llevaba como 7 años con mi novia Allison, que tiene 26 años y es literalmente la persona más tranquila y sensata que conozco, y estaba trabajando en logística para una empresa grande, mientras ahorraba para arrancar mi propio negocio. Mis papás me apoyaban mucho, papá sobre todo. Él siempre me daba consejos sobre negocios, y mamá se aseguraba de que Allison y yo fuéramos a cenar cada semana. Era bonito, o sea, teníamos una relación familiar normal y saludable, justo lo que Kenneth había abandonado. Hace como 6 meses le propuse matrimonio a Allison. Fue en la playa, nada súper elaborado pero sí especial, y ella dijo que sí, obviamente. Estábamos felices, planeando la boda, hablando del futuro. Y como 2 semanas después de eso, Allison me dijo que necesitaba decirme algo importante. Me asusté un poco, no voy a mentir. Pero entonces me dijo que estaba embarazada. No estaba planeado. Tipo usábamos protección y todo, pero igual pasó. Y después del shock inicial, nos emocionamos bastante. Yo tenía 28 años, ella 26. Estábamos comprometidos de todas formas. ¿Qué más daba si el bebé llegaba un poco antes de lo planeado? Les dijimos a mis papás y ellos se volvieron locos de la felicidad. Mamá lloró. Papá me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas, y decidimos hacer una cena de celebración en la casa de ellos para anunciar el compromiso y el embarazo oficialmente a la familia extendida. Obviamente invitamos a Kenneth y Heather, aunque no esperaba que vinieran porque llevaban como 6 meses sin aparecer por ningún evento familiar, pero para mi sorpresa dijeron que sí iban a ir.
La noche de la cena llegaron tarde, tipo media hora tarde, y Heather venía con esta sonrisa falsa enorme que me dio mala espina inmediatamente. Todos estaban ahí, mis tíos, algunos primos, amigos cercanos de mis papás, y Allison y yo anunciamos lo del compromiso y el bebé. Hubo aplausos, abrazos, champán, todo muy lindo, y entonces Kenneth se pone de pie y dice, bueno, nosotros también tenemos un anuncio. Mi corazón como que se cayó, porque sabía que iba a decir algo que arruinaría el momento, y tenía razón. Kenneth y Heather anunciaron que también estaban embarazados. Dijeron que habían estado intentando por años, que habían gastado todo su dinero en tratamientos de fertilización in vitro, y que finalmente había funcionado. Por un segundo pensé, ok, esto es bueno. Vamos a tener bebés al mismo tiempo, nuestros hijos serán primos cercanos en edad, pero entonces vi la cara de Heather y supe que había algo más. Kenneth continuó diciendo que estaban en problemas financieros serios porque los tratamientos les habían costado como $80,000 y habían agotado sus ahorros y tarjetas de crédito. El ambiente se puso súper incómodo, tipo la gente no sabía si felicitarlos o consolarlos, y yo solo quería que terminara la noche. Después de que todos se fueron, Kenneth me pidió que habláramos en privado. Fuimos al estudio de papá, y él cerró la puerta. Lo que me dijo después todavía me hierve la sangre cuando lo pienso. Básicamente me pidió que mintiera a nuestros papás, que les dijera que yo necesitaba dinero para mi negocio, no sé, como $50,000 o algo así, y que cuando papá me diera el dinero, yo se lo pasara a él. Me dijo que luego podíamos dividirlo, tipo yo me quedaba con 20,000 y él con 30,000, como si fuera un trato de negocio súper normal y no una completa traición a nuestros padres. Me quedé ahí sentado mirándolo como si le hubiera crecido otra cabeza. Le dije, ¿estás loco? ¿En serio me estás pidiendo que engañe a papá y mamá? Y él empezó con este discurso sobre cómo éramos hermanos, cómo la familia se ayuda, cómo yo no entendía lo difícil que era para él y Heather. Le dije que no, que absolutamente no, que si necesitaba dinero, debería hablar directamente con papá como un adulto. Entonces cambió de táctica y me dijo que si no lo ayudaba con el plan, al menos debería hacerlo socio de mi nuevo negocio de envíos que estaba por arrancar. Ahí me enojé de verdad. Mi negocio era algo en lo que había trabajado por años. Había ahorrado cada peso, había hecho todos los planes, había conseguido los permisos, los clientes, todo, y él quería ser socio sin haber hecho nada, solo por ser mi hermano. Le dije que no, que él no había estado presente en mi vida por 5 años, que no sabía nada sobre mi negocio ni sobre envíos, y que no iba a regalarle un porcentaje de algo por lo que había trabajado tanto. Se puso furioso y se fue dando un portazo. Pensé que ahí terminaba todo, pero como 2 semanas después apareció en mi casa, solo esta vez, sin Heather. Venía con esta actitud súper diferente, tipo humilde y arrepentido, y me dijo que necesitábamos hablar. Me contó esta historia sobre cómo él había sacrificado su universidad de primera elección para que yo pudiera ir a la mía, porque papá no podía pagar las dos al mismo tiempo o algo así. Dijo que él había querido ir a una universidad cara en la costa este, pero que había elegido una universidad estatal más barata para que yo pudiera ir a la que quería, y que ahora yo le debía por ese sacrificio. Me hizo sentir mal por un segundo, la verdad, porque yo no sabía nada de eso, nunca me lo había mencionado, pero algo no me cuadraba. Kenneth es 2 años mayor que yo, así que cuando él estaba eligiendo universidad yo estaba en segundo año de preparatoria, y recuerdo perfectamente que él solo aplicó a universidades estatales porque sus calificaciones no eran tan buenas. Así que después de que se fue, manejé a la casa de mis papás para preguntarles sobre esta historia del supuesto sacrificio. Papá estaba en su estudio, y cuando le pregunté, su cara se puso roja. Me dijo que Kenneth era un mentiroso, que él nunca había sido aceptado en ninguna universidad cara de la costa este, que de hecho sus calificaciones y puntajes de exámenes apenas alcanzaban para las universidades estatales, y que Kenneth les había pedido que sobornaran a una universidad privada para que lo aceptaran, cosa que papá se negó rotundamente a hacer. Me sentí traicionado de una manera que no puedo explicar. Mi propio hermano había intentado manipularme con una mentira elaborada para conseguir dinero o participación en mi negocio. Le conté a papá todo lo que Kenneth me había pedido, lo del plan para engañarlos y sacarles dinero, y vi cómo su expresión pasaba de enojo a decepción profunda. Mamá entró al estudio, y cuando le contamos lo que estaba pasando, se puso a llorar diciendo que ella tenía la culpa, que había sido muy permisiva con Kenneth, que debió haberlo criado mejor.
Papá la abrazó y me dijo que bloqueara a Kenneth, que no lo dejara entrar a mi casa, que él iba a manejar esto. Bloqueé a Kenneth en todo, teléfono, redes sociales, todo, pero como a los 3 días, él y Heather aparecieron en mi casa. Allison abrió la puerta y ellos básicamente se metieron sin invitación. Yo estaba en la sala trabajando en mi laptop y cuando los vi entrar me puse de pie. Kenneth empezó a gritarme, diciendo que yo era un egoísta, que lo había traicionado, que había ido corriendo con papá como un niño chismoso. Heather también empezó a gritar, diciendo que éramos una familia de mierda, que su familia nunca trataría así a uno de los suyos, que éramos todos unos creídos con nuestro dinero. Allison, bendita sea, se interpuso entre ellos y yo, y les dijo que se fueran o llamaría a la policía. Kenneth me señaló con el dedo y me dijo, «Esto no se va a quedar así. Vas a arrepentirte de haberme dado la espalda». Se fueron finalmente, pero yo estaba temblando de rabia. Llamé a papá inmediatamente, y le conté lo que había pasado. Papá estaba tan enojado que apenas podía hablar, y mamá en el fondo lloraba desconsolada. Me dijeron que no me preocupara, que ellos iban a resolver esto. Como a la semana, el abogado de papá contactó a Kenneth y le informó que papá estaba modificando su testamento. Básicamente, Kenneth iba a ser desheredado casi por completo. Solo iba a recibir una colección de relojes antiguos que papá tenía, y nada más. Ni dinero, ni propiedades, ni acciones, nada. La casa, las inversiones, todo iba a ser para mí. Yo no había pedido eso. De hecho, me sentía incómodo con la situación, pero papá fue firme. Dijo que Kenneth había demostrado su verdadero carácter y que él no iba a recompensar ese comportamiento. Kenneth apareció en mi casa otra vez como 2 semanas después, pero esta vez venía solo y con una actitud completamente diferente. Tocó la puerta como persona normal, esperó a que yo abriera, y cuando lo vi tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Me pidió perdón. Dijo que había sido un idiota, que Heather lo había estado presionando por años para sacarle dinero a papá, que él sabía que estaba mal pero que se sentía desesperado. Me dijo que necesitaba mi ayuda para arreglar las cosas con papá, que si yo hablaba con él tal vez papá lo perdonaría. Le dije que entrara, y hablamos por horas. Me contó cosas que yo no sabía, tipo cómo Heather lo había estado manipulando desde el principio, cómo ella venía de una familia que siempre estaba pidiendo dinero prestado y nunca lo devolvía, cómo había convertido el tema del dinero en el centro de su matrimonio. Dijo que se arrepentía de haberse alejado de nosotros, que extrañaba a la familia, que quería que su hijo conociera a sus abuelos y a su tío. Parte de mí sentía lástima por él, pero otra parte seguía enojada por todo lo que había hecho. Le dije que hablaría con papá, pero que no prometía nada. Llamé a papá y le expliqué que Kenneth había venido, que parecía genuinamente arrepentido y que tal vez deberíamos darle una oportunidad. Papá estuvo en silencio por un rato largo y luego dijo, «Está bien, dile que venga mañana a la casa, vamos a hablar los tres». La reunión fue brutal. Papá básicamente humilló a Kenneth, le dijo que era una decepción, que había traicionado los valores con los que lo criaron, que era un mentiroso y un manipulador. Kenneth lloraba, pedía perdón, decía que haría lo que fuera para arreglar las cosas. Mamá lloraba también, pero no decía nada, solo estaba ahí con los brazos cruzados. Yo me sentía súper incómodo. Tipo quería desaparecer, pero sabía que tenía que estar ahí. Después de como 1 hora de esto, papá finalmente dijo, «Tengo una solución pero no te va a gustar». Le dijo a Kenneth que si realmente quería demostrar que había cambiado y que merecía su herencia, tenía que trabajar para ganársela literalmente. La condición era que Kenneth trabajaría en mi negocio de envíos, bajo mis órdenes, como empleado regular, por al menos 2 años. Si en ese tiempo demostraba que era confiable, trabajador y honesto, papá restauraría su herencia. Pero si renunciaba o yo reportaba cualquier problema de comportamiento, perdería todo para siempre. Kenneth me miró como pidiendo que dijera algo, pero yo no dije nada. La verdad es que no sabía cómo sentirme al respecto. Por un lado, no quería trabajar con él después de todo lo que había pasado, pero por otro lado, era una oportunidad para que arreglara su vida y nuestra relación. Kenneth finalmente aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Y papá dijo que, mientras tanto, les ayudaría con algunos gastos médicos del embarazo y les daría un préstamo para estabilizar sus deudas, pero con un contrato formal y todo. Han pasado como 3 meses desde eso. Kenneth empezó a trabajar en mi negocio hace como 6 semanas.
Al principio fue súper raro. Tipo, él es mi hermano mayor, pero ahora es mi empleado. Y yo le doy órdenes, y él tiene que cumplirlas. Pero he notado que realmente está haciendo un esfuerzo. Llega temprano, se queda tarde, no se queja, aprende rápido. Heather sigue siendo un problema. O sea, todavía hace comentarios pasivo-agresivos cuando vienen a cenas familiares, pero Kenneth al menos ahora le dice que se calle cuando se pasa de la raya. Allison está de como 5 meses ahora, se le nota la pancita y estamos emocionados. Heather está de 6 meses y medio. Ver a nuestras parejas embarazadas al mismo tiempo es raro, pero también es bonito de alguna manera, como que a pesar de todo el drama nuestros hijos van a crecer juntos si las cosas siguen mejorando. Papá y mamá están más tranquilos ahora, mamá ya no llora tanto, y papá ha empezado a hablarle más a Kenneth, aunque todavía hay tensión ahí. No sé si nuestra relación volverá a ser como antes. Honestamente dudo que eso pase. Pero al menos ahora Kenneth está en nuestras vidas otra vez. Está haciendo el trabajo para ganarse su lugar, y eso es algo. El otro día, estábamos cargando cajas en la bodega, y él me dijo, «Gracias por no rendirte conmigo. Sé que no merecía otra oportunidad». No le respondí nada en ese momento porque todavía no sé qué decirle, pero supongo que el hecho de que esté ahí trabajando, intentándolo, ya dice algo. La cosa es que papá tenía razón cuando decía que el dinero se gana con trabajo duro, que nadie te debe nada solo por existir o por ser familia. Kenneth tuvo que aprender eso de la manera difícil, y todavía le falta camino por recorrer. Pero está aquí, está intentando, y eso es más de lo que hizo en los últimos 5 años. Veremos qué pasa en los próximos meses, si realmente puede mantener este cambio o si va a volver a caer en sus viejos patrones. Por ahora estoy tratando de mantener mis expectativas bajas y de enfocarme en mi propio futuro con Allison y nuestro bebé. Eso es lo que realmente importa al final del día, supongo.